12 mucamas no podían con los gemelos del millonario, hasta que la pobre llegó y 12 niñeras especializadas habían renunciado en menos de un año, todas con las mismas quejas. Los gemelos del multimillonario Rodrigo Santana eran incontrolables, destructivos y completamente imposibles de manejar. Especialistas en pedagogía infantil, psicólogas con décadas de experiencia, hasta una ex militar con técnicas de disciplina estricta, todas fracasaron. Pero cuando Rosa María Flores, una humilde empleada doméstica de 38 años que apenas había terminado la primaria, cruzó el umbral de la imponente residencia en las lomas de Chapultepec, algo imposible sucedió. En su primer día, los niños que hacían llorar a profesionales capacitadas se sentaron quietos a su lado, escuchando embelesados mientras ella simplemente hablaba con su voz suave y cansada. ¿Qué tenía esta mujer sencilla que toda la preparación académica del mundo no había logrado ofrecer? La verdad detrás de esta transformación te dejará reflexionando sobre lo que realmente significa cuidar. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión Santana se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, con sus 3 plantas de arquitectura moderna, jardines que parecían salidos de una revista y una fuente italiana en el centro del patio principal. Detrás de esos muros blancos y ventanales enormes vivía Rodrigo Santana, de 42 años, fundador de una empresa tecnológica valorada en más de $200 millones. Era un hombre brillante para los negocios, respetado en el mundo corporativo, admirado por su visión emprendedora. Pero en casa, Rodrigo era simplemente un padre desesperado que no sabía qué más hacer con sus hijos de 6 años, Mateo y Sebastián. Los gemelos no siempre fueron problemáticos. Hasta los 4 años habían sido niños alegres, traviesos como cualquier otro, pero manejables. Todo cambió el día que su madre, Valeria, murió en un accidente automovilístico mientras regresaba de una reunión de trabajo. El impacto del BMW contra un camión de carga en periférico fue instantáneo. Valeria no sufrió, le dijeron los médicos a Rodrigo, pero sus hijos sí. Comenzaron a sufrir desde el momento en que les dijeron que mamá no regresaría nunca más. El cambio fue gradual, pero devastador. Primero fueron las pesadillas constantes, los llantos nocturnos. Luego vino la agresividad. Mateo, que siempre había sido el más tranquilo, comenzó a morder y golpear a cualquiera que intentara acercarse. Sebastián, el extrovertido, se volvió destructivo, rompiendo juguetes, lanzando platos, rayando paredes. Juntos eran una tormenta imparable de caos y dolor no procesado. Rodrigo contrató a la primera niñera 2 semanas después del funeral. La señora Patricia Domínguez, con 25 años de experiencia cuidando hijos de familias adineradas. Duró exactamente 11 días. Renunció después de que Mateo le mordiera el brazo tan fuerte que dejó marca y Sebastián vaciara toda su ropa en la alberca. Señor Santana, había dicho con dignidad herida, estos niños necesitan ayuda profesional, no una niñera. Lo siento mucho. La segunda fue una pedagoga alemana, Ingrid Hoffmann, especializada en niños con problemas de conducta. Traía un plan estructurado de disciplina positiva, horarios estrictos, sistemas de recompensas. Los gemelos destruyeron su sistema en 3 días. Cuando intentó implementar un tiempo fuera, Mateo le escupió en la cara. Cuando estableció reglas para la hora de comer, Sebastián lanzó el plato de sopa caliente contra la pared, manchando el papel tapiz importado de Francia. Ingrid duró 2 semanas antes de marcharse en medio de un ataque de nervios. Vinieron más. La tercera niñera era psicóloga infantil. La cuarta, una maestra de educación especial. La quinta trajo técnicas de meditación para niños. La sexta intentó el método Montessori. La séptima usó disciplina firme al estilo militar. La octava probó con arte terapia. La novena con musicoterapia. La 10ª era especialista en duelo infantil. La 11ª vino con credenciales impresionantes de universidades estadounidenses. La 12ª fue recomendada por el mismísimo secretario de Educación. Ninguna duró más de un mes. Los gemelos las derrotaron a todas, no porque fueran niños malvados o irresponsables,
irremediablemente dañados, sino porque ninguna de ellas entendió que Mateo y Sebastián no necesitaban técnicas pedagógicas, sistemas de disciplina o terapias estructuradas. Necesitaban algo mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más complejo. Necesitaban ser vistos en su dolor, abrazados en su caos, amados incondicionalmente en su peor momento. Rodrigo estaba exhausto, las noches sin dormir, escuchando a sus hijos gritar por su madre, los reportes constantes del colegio privado sobre comportamiento agresivo, las miradas de lástima mezclada con juicio de otros padres, las reuniones de emergencia con directores y maestras, todo mientras intentaba mantener su empresa funcionando, aunque cada vez con menos efectividad. Su desempeño estaba cayendo, los inversionistas comenzaban a preocuparse, pero lo que más lo destrozaba era ver a sus hijos consumirse en un dolor que él no sabía cómo sanar. «Papá», le había dicho Mateo una noche, con esos ojos verdes idénticos a los de Valeria, «¿por qué todas las señoras que traes se van? ¿También nosotros nos vamos a ir?» La pregunta rompió algo dentro de Rodrigo. Sus hijos no solo habían perdido a su madre, ahora temían perder todo lo demás también. Cada niñera que renunciaba reforzaba ese miedo de abandono. Fue en ese momento de desesperación total que Lucía, su asistente ejecutiva, sugirió algo diferente. Don Rodrigo, había dicho dubitativamente, tal vez necesita dejar de buscar especialistas. A lo mejor lo que los niños necesitan es simplemente alguien que se quede, alguien que no se rinda. Rodrigo estaba tan desesperado que aceptó publicar un anuncio más simple. Se busca empleada doméstica con experiencia en cuidado de niños, trabajo de tiempo completo con vivienda, familia con situación especial, buen sueldo y prestaciones. Rosa María Flores vio ese anuncio en el grupo de WhatsApp de empleadas domésticas del que formaba parte. 38 años, viuda desde hacía 5, con 2 hijos propios de 15 y 13 años que vivían con su madre en un pueblo de Oaxaca. Rosa llevaba 12 años trabajando como empleada doméstica en la Ciudad de México. Había limpiado casas, cuidado niños, cocinado para familias de todo tipo. Nunca tuvo educación formal más allá de la primaria, pero tenía algo que ningún título universitario puede enseñar: una capacidad inmensa para amar a los niños ajenos como si fueran propios. Su historia personal era de esas que rompen el corazón. Se había casado a los 18 años con Miguel, un albañil bueno y trabajador. Tuvieron 2 hijos, Javier y Lupita, y eran felices en su pobreza. Pero cuando Javier tenía 10 años, Miguel murió en un accidente en una obra de construcción. El patrón nunca pagó indemnización. Rosa quedó sola, sin educación, sin dinero, con 2 bocas que alimentar. Migró a la ciudad, dejando a sus hijos con su madre. Fue la decisión más dolorosa de su vida, pero necesaria. Trabajó en todo lo que pudo. Limpió oficinas de noche, lavó ropa ajena, cuidó niños de familias que podían permitirse tener a sus hijos con ellos, mientras ella estaba separada de los suyos. El dolor de esa separación nunca disminuyó. Cada niño que cuidaba era un recordatorio de Javier y Lupita, creciendo sin ella. Pero también cada niño recibió todo el amor maternal que ella no podía dar a sus propios hijos en persona. Mandaba casi todo su sueldo a Oaxaca. Visitaba una vez cada 2 o 3 meses, cuando podía ahorrar para el pasaje de autobús. Hablaba con sus hijos por teléfono cada noche, escuchando sus voces, extrañando sus abrazos, preguntándose si la recordarían como su madre o solo como esa señora que llamaba desde lejos. Sus hijos la amaban, sí, pero también había resentimiento. ¿Por qué otras mamás sí están con sus hijos y tú no?, le había preguntado Lupita una vez. Rosa no tuvo respuesta que aliviara ese dolor. Cuando Rosa vio el anuncio de Rodrigo, algo en las palabras «situación especial» resonó en ella. Llamó al número, esperando otra entrevista de las muchas que había tenido. La secretaria que contestó fue amable, pero directa. «Señora, necesito ser honesta con usted. Los niños de la casa tienen problemas de conducta severos desde que perdieron a su madre. 12 personas han renunciado. Es un trabajo muy difícil». Rosa sintió su corazón apretarse. Niños sin madre, niños en dolor, niños que habían perdido lo más importante y ahora estaban perdidos ellos mismos. «Entiendo», había respondido con voz firme. «Yo también perdí a mi esposo y mis propios hijos crecieron sin padre. Sé lo que es el dolor de los niños. Me gustaría intentarlo». La entrevista fue 3 días después. Rosa tomó el microbús desde su cuartito rentado en una vecindad de Iztapalapa. 2 horas de
trayecto hasta las lomas. Se puso su mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, zapatos cómodos pero presentables. Llevaba su currículo escrito a mano, con las direcciones y teléfonos de las familias donde había trabajado. Referencias impecables de todas ellas. Rodrigo la recibió en su oficina dentro de la casa. Se veía terrible, ojeras profundas, barba sin arreglar, camisa arrugada. Un hombre brillante consumido por la impotencia de no poder ayudar a sus propios hijos. Señora Flores, comenzó sin preámbulos, necesito que entienda algo antes de continuar. Mis hijos no son niños normales ahora mismo. Son agresivos, destructivos, desobedientes. Han hecho llorar a mujeres con doctorados en psicología infantil. Si acepta este trabajo, va a ser el más difícil de su vida. Rosa lo miró directamente a los ojos. Don Rodrigo, he trabajado 12 años cuidando niños. He cuidado bebés enfermos, niños berrinchudos, adolescentes rebeldes. Pero más importante que eso, soy madre. Y sé que los niños que se portan peor son los que más dolor tienen por dentro. Sus hijos perdieron a su mamá, no están siendo malos, están sufriendo. Algo en la simplicidad de esas palabras tocó a Rodrigo. No había jerga profesional, ni diagnósticos complicados, ni técnicas sofisticadas. Solo una comprensión humana básica del dolor. ¿Tiene hijos propios?, preguntó. Rosa asintió. 2, un niño de 15 y una niña de 13. Viven en Oaxaca con mi mamá. ¿Por qué no viven con usted? Rosa bajó la mirada. Porque necesito trabajar aquí en la ciudad para mantenerlos. Es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero lo hago por amor. Para que tengan educación, comida, oportunidades. Rodrigo sintió respeto inmediato por esta mujer. No era una profesional con títulos impresionantes, pero tenía algo que todas las anteriores carecían: experiencia real en sacrificio maternal. Señora Flores, le voy a ser honesto. No sé si va a funcionar, pero si está dispuesta a intentarlo, le ofrezco un sueldo justo, habitación propia, prestaciones completas y todo mi apoyo. Solo le pido una cosa, que no renuncie al primer problema. Mis hijos necesitan estabilidad, alguien que se quede aunque las cosas se pongan difíciles. Rosa extendió la mano. Le prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo, don Rodrigo, y no me rindo fácil. He pasado por cosas muy difíciles en mi vida y sigo aquí. Sus niños también van a salir adelante. Solo necesitan tiempo y mucho amor. Rodrigo estrechó esa mano trabajada, con callos de años de limpiar casas ajenas, y sintió una chispa de esperanza que no sentía en meses. Rosa comenzó al día siguiente. Llegó a las 7 de la mañana con una maleta pequeña que contenía toda su vida. 3 cambios de ropa, una foto de sus hijos, un rosario que fue de su abuela y un cuaderno donde anotaba las recetas que había aprendido de su madre. Lucía, la asistente, le mostró su habitación, un cuarto amplio y luminoso con baño propio, mejor que cualquier lugar donde Rosa hubiera vivido en años. Le explicó la rutina de la casa, las preferencias del señor Rodrigo y finalmente, con voz cautelosa, le advirtió sobre los gemelos. Rosa, los niños están en el jardín ahora con la niñera temporal que viene solo unas horas. Te recomiendo que primero te instales, conozcas la casa y después poco a poco te vayas acercando a ellos. No los presiones. Rosa asintió, pero en su corazón sabía que necesitaba conocer a esos niños inmediatamente. No por cumplir con su trabajo, sino porque su instinto maternal le urgía a ver con sus propios ojos a esas criaturas sufrientes. Se asomó por la ventana que daba al jardín. Allí estaban Mateo y Sebastián, idénticos, cabello castaño claro, complexión delgada, vestidos con ropa cara pero sucia y arrugada. Estaban lanzando piedras a la fuente, ignorando completamente a la mujer joven que intentaba sin éxito hacerlos entrar a la casa. Rosa observó por un momento. No vio niños malcriados. Vio dolor en cada movimiento agresivo, miedo en cada acto de desobediencia. Eran como animales heridos, atacando porque no sabían que alguien podía querer ayudarlos sin lastimarlos más. Sin decir nada a nadie, Rosa bajó al jardín. La niñera temporal la vio acercarse y le hizo señas desesperadas de advertencia. Rosa las ignoró. Caminó directamente hacia los gemelos con pasos tranquilos, sin prisa. No llamó su atención ni les ordenó nada. Simplemente se sentó en el pasto a unos metros de ellos y comenzó a observarlos en silencio. Mateo fue el primero en notarla. Le lanzó una mirada desafiante. ¿Quién eres tú? Otra señora que papá contrató para que nos cuide. Ya se va a ir como todas. Su voz
Tenía ese tono defensivo de quien espera ser herido. Rosa no respondió inmediatamente. Solo lo miró con ojos llenos de una tristeza comprensiva que el niño no esperaba. «Me llamo Rosa María», dijo finalmente con voz suave, «y tienes razón en estar enojado. Has tenido que conocer a muchas personas y todas se fueron. Eso debe doler mucho». Sebastián, que había estado ignorándola hasta ese momento, volteó sorprendido. Ninguna de las otras niñeras había validado su enojo. Todas habían intentado convencerlos de que no deberían sentirse así, de que debían portarse bien, de que todo estaría bien. Esta mujer era diferente. Estaba diciendo que tenían derecho a estar enojados. «Sí duele», admitió Sebastián, su voz quebrándose un poco. «Todas dicen que se van a quedar y luego se van, como mamá». Rosa sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. «Tu mamá no eligió irse, mi amor. Tu mamá no quería dejarte. Fue un accidente. Las señoras que se fueron, ellas sí eligieron. Y es muy diferente. Pero entiendo por qué tienes miedo de que yo también me vaya». Mateo lanzó otra piedra con fuerza. «Todos se van, siempre. ¿Por qué tú serías diferente?» Rosa pensó en sus propios hijos, en Javier y Lupita esperándola en Oaxaca, en todas las veces que había tenido que irse cuando ellos querían que se quedara. «No puedo prometerte que nunca me voy a ir», dijo honestamente. «Algún día ustedes van a crecer y no me van a necesitar, pero lo que sí puedo prometerte es que mientras esté aquí no me voy a ir solo porque las cosas se pongan difíciles. Si se enojan conmigo, me voy a quedar. Si me gritan, me voy a quedar. Si rompen cosas, me voy a quedar». ¿Saben por qué? Ambos niños la miraron con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque yo también soy mamá. Tengo 2 hijos que viven lejos, y cuando los cuido a ustedes es como si estuviera cuidando a mis propios hijos. Y una mamá no se rinde con sus hijos. Nunca». Era la verdad más pura que Rosa podía ofrecer. No técnicas, no estrategias, solo su corazón de madre prestado a niños que habían perdido el suyo. Los gemelos se miraron entre sí, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los gemelos tienen. Luego Sebastián se acercó un poco. «Tú lloras por tus hijos cuando no los ves». Rosa asintió. «Todos los días. Los extraño muchísimo. ¿Y por qué no te quedas con ellos entonces?», Mateo preguntó con genuina confusión. «Porque para cuidarlos bien, darles escuela, comida, ropa, necesito trabajar aquí en la ciudad. Es muy difícil estar lejos de ellos, pero lo hago porque los amo». Algo en esa confesión honesta rompió la primera capa de defensa de los niños. Esta mujer no estaba pretendiendo tener todas las respuestas, no estaba actuando como si todo fuera fácil. Estaba admitiendo su propio dolor, su propia pérdida, y de alguna manera eso la hacía confiable. Sebastián se sentó en el pasto cerca de Rosa, no tocándola todavía, pero más cerca que antes. «¿Tus hijos te odian por irte?». Rosa negó con la cabeza. «No me odian. A veces están tristes o enojados, y eso está bien, pero saben que los amo. Y ustedes también pueden estar enojados con su mamá por haberse ido, aunque haya sido un accidente. Estar enojado no significa que no la amaban». Mateo dejó caer las piedras que tenía en la mano. «La maestra dice que no debemos estar enojados con mamá porque no fue su culpa». Rosa frunció el ceño. «La maestra se equivoca. Puedes amar a alguien y estar enojado con ellos al mismo tiempo. Yo a veces estoy enojada con mi esposo que murió y me dejó sola. Sé que no fue su culpa, pero igual a veces siento enojo, y está bien». Era la primera vez que alguien les daba permiso para sentir lo que realmente sentían sin juzgarlos. La niñera temporal observaba la escena con asombro. En 5 minutos, esta mujer sencilla había logrado lo que ella no había conseguido en 2 semanas. Los niños estaban sentados, tranquilos, hablando. No había gritos, no había caos, solo conversación honesta sobre dolor y pérdida. Sebastián finalmente preguntó lo que ambos gemelos pensaban. «¿Vas a usar esas técnicas raras como las otras señoras? Los tiempos fuera y las estrellas doradas y todo eso». Rosa rió suavemente. «No sé de técnicas, solo sé cocinar, limpiar y cuidar niños de la forma como mi mamá me enseñó, con paciencia, con cariño y a veces con regaños cuando sea necesario, pero siempre con amor». Mateo la estudió con esos ojos verdes penetrantes. «¿Y si nos portamos mal? Entonces hablaremos sobre por qué se portaron mal y buscaremos juntos la forma de que la próxima vez sea mejor. Pero no me voy a ir solo porque tengan un mal día, porque
Por primera vez en casi 2 años, desde la muerte de su madre, los gemelos sintieron algo parecido a la seguridad. Esta mujer no prometía perfección, no prometía que todo sería fácil, pero prometía quedarse. Y para 2 niños que habían experimentado abandono tras abandono, esa promesa valía más que todas las técnicas pedagógicas del mundo. Rosa extendió ambas manos. ¿Quieren mostrarme la casa? Apenas llegué hoy y todavía no sé dónde está todo. Sebastián tomó una mano. Después de un momento, Mateo tomó la otra. Juntos, los 3 caminaron hacia la casa, dejando atrás las piedras y la agresividad del jardín. La niñera temporal los observaba con lágrimas en los ojos, sabiendo que acababa de presenciar algo extraordinario. No había sido psicología compleja ni métodos innovadores. Solo había sido una madre que reconoció el dolor de otros niños porque conocía íntimamente su propio dolor de separación maternal. Cuando Rodrigo regresó a casa esa tarde, encontró una escena que no había visto en 2 años. Mateo y Sebastián estaban en la cocina con Rosa, ayudándola a preparar la cena. No estaban peleando, no estaban destruyendo nada. Sebastián lavaba verduras en el fregadero, mientras Rosa le mostraba cómo hacerlo. Mateo cortaba cuidadosamente aguacate con un cuchillo de plástico bajo supervisión atenta. Y todos estaban conversando tranquilamente sobre cosas simples, sobre el perro del vecino, sobre el sabor del cilantro, sobre cuánta sal era suficiente. Rodrigo se quedó parado en la entrada de la cocina, temiendo que cualquier movimiento rompiera este momento imposible. Rosa lo notó y le sonrió. Don Rodrigo, llegó justo a tiempo. Los niños me están ayudando a hacer sopa de verduras. ¿Le gustan las zanahorias? Era una pregunta tan normal, tan cotidiana, tan completamente ordinaria, que Rodrigo casi se echa a llorar. Su casa había sido un campo de batalla por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía la simple normalidad doméstica. Sí, me gustan, respondió con voz emocionada. Mateo lo miró. Papá, Rosa dice que podemos estar tristes por mamá y también estar felices a veces. Dice que los 2 sentimientos pueden estar juntos. Rodrigo se arrodilló a la altura del hijo. Rosa tiene razón. ¿Y cómo te sientes ahora? Mateo pensó por un momento. Triste por mamá, pero también un poco feliz porque Rosa huele como las tortillas que hacía la abuela en Navidad. Rosa se sonrojó. Es el comal. Estoy calentando tortillas como en mi pueblo, Sebastián agregó. Y dice que mañana nos va a enseñar a hacer las tortillas a mano si nos portamos bien. Rodrigo miró a Rosa con una mezcla de asombro y gratitud. En un día, esta mujer había logrado lo que un año entero de profesionales no pudo. Había creado un espacio donde sus hijos podían simplemente ser niños otra vez. No niños perfectos, no niños curados de su trauma, sino niños que podían ayudar en la cocina, reír un poco y sentir que alguien se iba a quedar. La cena fue tranquila. Los gemelos comieron todo sin quejas, algo que no hacían desde antes de la muerte de Valeria. Rosa sirvió la sopa con tortillas calientes y un poco de queso fresco que había encontrado en el refrigerador. Disculpe que sea comida sencilla, don Rodrigo, se disculpó. Mañana preparo algo más elaborado cuando conozca mejor la cocina. Rodrigo negó con la cabeza. Es perfecta. Hace mucho que no comíamos algo tan rico. Después de cenar, Rosa supervisó el baño de los gemelos. Habían resistido este ritual con las niñeras anteriores, gritando y negándose a meterse a la tina. Con Rosa fue diferente. ¿Saben qué? Les dijo mientras llenaba la bañera. Cuando mis hijos eran pequeños, odiaban bañarse. Así que inventábamos que el baño era el mar y ellos eran buzos buscando tesoros. ¿Quieren jugar? Por supuesto que querían. Media hora después, Mateo y Sebastián estaban limpios, en pijamas, y pidiendo que Rosa les contara un cuento. Rosa no conocía cuentos de libros elegantes, pero conocía las historias que su madre le contaba cuando era niña en Oaxaca. Historias sobre coyotes astutos y conejos listos, sobre princesas valientes y campesinos buenos, sobre la importancia de la familia y el trabajo duro. Los gemelos escuchaban hipnotizados, acurrucados uno a cada lado de ella en la cama de Mateo. Cuando terminó la historia, Sebastián preguntó adormilado: Rosa, ¿mañana vas a estar aquí cuando despertemos? Sí, mi amor, voy a estar aquí. ¿Lo prometes? Lo prometo. Rodrigo observaba desde la puerta del cuarto, con el corazón tan lleno que dolía. Esta mujer sencilla, sin educación formal, sin técnicas sofisticadas, había hecho en un día lo que él con todo su dinero y recursos no había logrado en 2 años. Había devuelto a sus hijos la sensación de
seguridad. No había curado su dolor. El dolor seguía ahí, pero les había dado un espacio seguro donde ese dolor podía existir sin consumirlos. Cuando los niños se durmieron, Rosa salió del cuarto con cuidado de no despertarlos. Encontró a Rodrigo esperándola en el pasillo. Señora Rosa, comenzó, su voz quebrándose. No sé cómo lo hizo, pero gracias. Gracias por darles un día de paz. Rosa negó con la cabeza humildemente. Don Rodrigo, no hice nada especial. Solo los traté como me gustaría que alguien tratara a mis propios hijos. Con paciencia y cariño. Pero eso es exactamente lo especial, respondió Rodrigo. Todas las demás intentaban arreglarlos, cambiarlos, corregirlos. Usted simplemente los amó tal como están. Rosa se retiró a su habitación esa noche exhausta pero satisfecha. Antes de dormir, llamó a Oaxaca como hacía todas las noches. Su madre contestó, ¿cómo te fue en el nuevo trabajo, mija? Rosa sonrió en la oscuridad de su cuarto. Bien, mamá, muy bien. Estoy cuidando a 2 niños que perdieron a su mamá. Me necesitan mucho. Al fondo escuchó la voz de Lupita. Mamá, ¿cuándo vienes? El corazón de Rosa se apretó. Pronto, mi amor. En 2 meses tengo vacaciones y voy a estar con ustedes. ¿Lo prometes? Era la misma pregunta que Sebastián había hecho. Lo prometo. Después de colgar, Rosa se permitió llorar un poco. Era la contradicción dolorosa de su vida. Para ser buena madre para sus propios hijos, tenía que estar lejos de ellos cuidando hijos ajenos. Pero encontraba consuelo en saber que el amor que daba a Mateo y Sebastián de alguna manera regresaba a Javier y Lupita a través del dinero que enviaba, la educación que pagaba, el futuro que construía para ellos. No era perfecto, nada en la vida lo era, pero era su forma de amar con todo lo que tenía. Los siguientes días trajeron cambios notables en la dinámica de la casa. Rosa estableció una rutina simple pero consistente. Despertaba a los gemelos a las 7 a.m. con música suave, no con gritos ni órdenes. Preparaba desayunos caseros, nada fancy, solo huevos revueltos con frijoles, chilaquiles, pan dulce con chocolate caliente. Los niños comenzaron a desayunar sin resistencia porque la comida venía con conversación amable, no con sermones sobre comportamiento. Después del desayuno, Rosa supervisaba que se vistieran para la escuela. Las mañanas habían sido batallas campales con las niñeras anteriores. Con Rosa eran negociaciones. Mateo, entiendo que no te gusta esa camisa porque tiene botones. ¿Qué tal si usamos esta playera que es más cómoda? Pero necesitas usar pantalones largos porque hace frío. Pequeñas concesiones que respetaban las preferencias del niño mientras mantenían los límites necesarios. La escuela reportó cambios también. La maestra de primero, la señora Beatriz Hernández, llamó a Rodrigo la primera semana. Señor Santana, no sé qué cambió en casa, pero Mateo y Sebastián están mucho más tranquilos. Siguen teniendo momentos difíciles, por supuesto, pero ya no son agresivos con otros niños. ¿Hay algún tratamiento nuevo? Rodrigo sonrió. Sí, se llama Rosa María y es la mejor medicina que mis hijos podían recibir. Las tardes en casa se volvieron momentos sagrados. Rosa no ponía a los niños frente a la televisión o tabletas como hacían las otras niñeras, agotadas de lidiar con ellos. En lugar de eso, los involucraba en las tareas domésticas de formas apropiadas para su edad. Sebastián, ¿me ayudas a doblar estas toallas? A ver quién hace el mejor trabajo. Mateo, necesito que seas mi asistente de cocina. Vas a medir los ingredientes mientras yo mezclo. Los gemelos florecieron con esta atención y responsabilidad. No era trabajo explotador infantil. Era inclusión en la vida familiar, de una manera que los hacía sentir útiles, necesarios, parte de algo. Rosa sabía por experiencia propia que los niños que ayudan en casa desarrollan autoestima y habilidades. Sus propios hijos, Javier y Lupita, habían crecido ayudando a la abuela con las tareas del hogar. Era parte natural de la vida familiar. Un día, aproximadamente 2 semanas después de la llegada de Rosa, Rodrigo regresó temprano del trabajo y encontró algo que lo dejó sin palabras. Mateo estaba en la cocina con Rosa, haciendo tortillas a mano. Sus pequeñas manos presionaban la masa en la tortillera con concentración intensa. Rosa lo guiaba pacientemente. Muy bien, mi amor. Ahora la pones en el comal. Cuidado, está caliente. Perfecto. Ahora esperamos que se infle. Mateo observaba la tortilla con orgullo puro en su rostro. Sebastián estaba en la sala, dibujando en un cuaderno grande. Rodrigo se acercó a ver. El dibujo mostraba 4 figuras. Un hombre alto, obviamente Rodrigo, 2 niños pequeños, idénticos, los gemelos, y una mujer con delantal
tal, Rosa. En la esquina del dibujo, flotando como un ángel, había otra figura femenina con alas. Debajo, con letra torpe de niño de 6 años, decía: mi familia, mamá Valeria en el cielo, Rosa en la tierra. Rodrigo sintió lágrimas quemando sus ojos. Su hijo había dibujado a Rosa como parte de la familia, no como reemplazo de Valeria, sino como una adición. Las dos madres coexistiendo en el corazón del niño, una en el recuerdo, otra en el presente. Era exactamente el tipo de sanación saludable que todos los psicólogos habían intentado facilitar sin éxito. Rosa lo había logrado simplemente siendo presente, consistente, amorosa. Es un dibujo hermoso, hijo, dijo Rodrigo con voz emocionada. Sebastián lo miró. ¿Crees que mamá Valeria se enoje si queremos a Rosa también? Rodrigo se arrodilló al lado del hijo. No, campeón. Tu mamá querría que ustedes fueran felices y que tuvieran a alguien que los cuidara con amor. Ella aprobaría a Rosa. Rosa dice lo mismo, asintió Sebastián. Dice que en el cielo mamá está contenta de que tengamos a alguien que nos cuide bien. Era verdad. Rosa había navegado este territorio delicado con sabiduría natural. Nunca intentó borrar la memoria de Valeria. Por el contrario, alentaba a los niños a hablar de su madre cuando quisieran. Tenía fotos de Valeria por toda la casa. Su mamá era muy bonita, le decía a los gemelos. Cuéntenme sobre ella. ¿Qué les gustaba hacer juntos? Y los niños hablaban, procesando su duelo de manera saludable, recordando con amor en lugar de con solo dolor. Rosa también hablaba con los niños sobre su propia pérdida, no para hacer su dolor sobre ella, sino para normalizar el proceso de duelo. Cuando murió su papá, les contaba, mis hijos Javier y Lupita también estaban muy tristes y enojados. Lupita dejó de comer por días. Javier tenía pesadillas. Es normal sentir todo eso cuando alguien que amas se va. ¿Y cómo se pusieron mejor?, preguntaba Mateo. Con tiempo, con mucho amor, y permitiéndose estar tristes cuando necesitaban estar tristes. No fingiendo que todo estaba bien, sino aceptando que la tristeza era parte de su amor por su papá. Este modelo de procesamiento emocional honesto era revolucionario para niños que habían sido presionados por adultos bien intencionados a superarlo o ser fuertes. Rosa les enseñaba que podían ser fuertes y tristes al mismo tiempo, que amar a Rosa no traicionaba a Valeria, que la vida continuaba después de la pérdida, diferente pero no necesariamente peor. Un mes después de la llegada de Rosa, Rodrigo decidió aumentarle significativamente el sueldo y oficializar su posición no solo como empleada doméstica, sino como niñera principal y administradora del hogar. Rosa, quiero que sepa que la considero esencial para esta familia. No es solo una empleada, es prácticamente la madre que mis hijos necesitan ahora. Rosa se sonrojó. Don Rodrigo, no quiero que piense que estoy intentando reemplazar a su esposa. No está reemplazándola, Rodrigo aseguró firmemente. Está llenando un vacío que existía. Hay una diferencia. Valeria siempre será su madre, pero ellos necesitan una figura materna presente y usted está cumpliendo ese rol maravillosamente. Rosa aceptó el aumento con gratitud. Significaba que podría enviar más dinero a Oaxaca, tal vez pagar clases particulares para Lupita, que soñaba con ser maestra, o ahorrar para la universidad de Javier. Pero más que el dinero, lo que Rosa valoraba era la conexión genuina que había desarrollado con Mateo y Sebastián. Estos niños habían llenado un hueco en su corazón también. El dolor constante de estar separada de Javier y Lupita disminuía un poco cuando podía dar amor maternal a estos gemelos que lo necesitaban desesperadamente. No era reemplazo, sus propios hijos eran irreemplazables, pero era un bálsamo a la herida abierta de la separación maternal. Las noches se volvieron especialmente significativas. Después de bañar a los gemelos y ponerles pijamas, Rosa iniciaba un ritual que llamaban el tiempo de historias y corazones. Los tres se sentaban en la cama de uno de los niños, alternando cada noche entre los cuartos de Mateo y Sebastián. Rosa contaba una historia, ya sea un cuento tradicional mexicano o a veces la historia real de su vida en Oaxaca. Los niños quedaban fascinados con estos relatos de un mundo tan diferente al suyo. Cuando era niña en mi pueblo, contaba Rosa, no teníamos agua corriente en la casa. Cada mañana mi mamá y yo íbamos al pozo con cubetas para traer agua. Era pesado. Mis brazos dolían, pero también era especial porque podíamos platicar solo
nosotras dos en el camino. ¿No tenían iPad?, preguntó Sebastián incrédulo. Rosa rió. No teníamos ni televisión, mi amor. Jugábamos afuera, trepábamos árboles, hacíamos muñecas con hojas de maíz. Éramos felices con cosas sencillas. Estos cuentos expandían el mundo de los gemelos más allá de su burbuja privilegiada. Comenzaban a entender que había diferentes formas de vivir, que la felicidad no dependía del dinero, que Rosa era una persona completa con su propia historia rica y compleja. Después de la historia venía la parte de corazones. Cada uno compartía algo de su día, algo que los hizo felices, algo que los hizo tristes, algo que aprendieron. Era terapia disfrazada de conversación familiar. Mateo un día compartió: hoy en la escuela un niño se burló de mí porque lloré cuando me acordé de mamá Valeria. Me puse triste. Rosa lo abrazó. Ese niño no entiende todavía que llorar es valiente, no débil. Muestra que tu corazón sabe amar mucho. ¿Qué hiciste? No le pegué como antes. Le dije que no era su problema y me fui. Rosa besó su frente con orgullo. Eso fue muy maduro, Mateo. Estoy orgullosa de ti. Sebastián agregó: yo también lloré hoy, pero de felicidad, cuando llegué a casa y estabas aquí esperándome. Rosa abrazó a ambos niños. Y yo también lloré de felicidad hoy, cuando Mateo me llamó mamá Rosa por primera vez sin querer. Era verdad. Había sucedido durante el desayuno. Mateo había dicho: mamá, ¿me pasas la leche? Y luego se había quedado paralizado, aterrado de haber ofendido a Rosa o traicionado a Valeria. Rosa había respondido naturalmente: claro, mi amor, pasándole la leche sin hacer drama del momento. Rodrigo, escuchando desde el pasillo como hacía frecuentemente, sintió su corazón expandirse. El título de mamá había surgido orgánicamente, no forzado. Rosa no lo había buscado ni presionado, pero se lo había ganado a través de meses de cuidado consistente, amor incondicional y presencia constante. Sin embargo, no todo era perfecto. Hubo retrocesos. Un día, aproximadamente 3 meses después de la llegada de Rosa, los gemelos tuvieron una crisis mayor. La escuela organizó un evento del Día de las Madres. Los niños harían presentaciones para sus mamás. Mateo y Sebastián llegaron a casa devastados. No tenemos mamá para invitar, sollozó Mateo. Todos los otros niños tienen mamá. Rosa sintió su corazón romperse. Tienen a mamá Valeria en el cielo, dijo suavemente, y me tienen a mí aquí, pero no eres nuestra mamá de verdad. Sebastián dijo cruelmente, su dolor manifestándose como agresión. Eres solo la empleada que papá contrató. Las palabras fueron como puñaladas. Rosa sabía que el niño no lo decía con malicia real, sino desde su herida, pero dolió profundamente. Por un momento, todos los miedos de Rosa surgieron, que no era suficiente, que nunca podría llenar el vacío de Valeria, que estaba fallando igual que las otras 12 niñeras. Pero Rosa no renunció, no se ofendió, no se fue. En lugar de eso, se sentó en el suelo a la altura de los niños y dijo con voz firme pero amorosa: Sebastián, sé que estás muy triste ahora, y cuando estamos tristes a veces decimos cosas que lastiman. Entiendo, pero necesito que escuches algo importante. Tienes razón, no soy tu mamá biológica. Valeria es y siempre será tu única mamá de ese tipo, pero te amo como si fueras mi hijo, y voy a estar en ese evento de la escuela aplaudiendo por ti si me quieres ahí, y si no me quieres ahí, lo entenderé también. Mateo, siempre más emocional que su hermano, se lanzó a los brazos de Rosa. Sí te queremos ahí, perdón por lo que dijo Sebastián. Sebastián, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente admitió: yo también te quiero ahí, solo estoy enojado de que mamá Valeria no puede estar. Rosa lo abrazó fuerte. Lo sé, mi amor, y está bien estar enojado. Tu mamá también quisiera estar ahí, pero no puede. Entonces voy a ir yo en su lugar, honrando su memoria y amándolos como ella los amaría. El día del evento llegó. Rosa se puso su mejor vestido, sencillo pero digno. Llegó a la escuela sintiéndose fuera de lugar entre las mamás de clase alta, con su ropa de diseñador y joyas caras. Pero cuando Mateo y Sebastián la vieron, sus caras se iluminaron completamente. Corrieron hacia ella gritando: ¡Mamá Rosa!, frente a todos. En ese momento Rosa supo que pertenecía exactamente donde estaba. La presentación fue un poema que los niños habían memorizado sobre sus madres. Cuando llegó el turno de los gemelos, subieron al escenario tomados de la mano, pero en lugar de recitar el poema estándar, habían escrito el suyo propio con ayuda de la maestra. Nuestra mamá Valeria está en el cielo brillando como estrella. Nos cuida
mira desde arriba y siempre la vamos a amar. Pero aquí en la tierra, mamá Rosa nos cuida con amor. Hace tortillas, cuenta cuentos, nos abraza cuando lloramos. Tenemos dos mamás, una en cada lugar, y las dos nos aman y las amamos también. No había un ojo seco en el auditorio. Rosa lloraba abiertamente, orgullosa de estos niños valientes que habían encontrado una forma de honrar ambas figuras maternales en sus vidas. Rodrigo, que había venido también, lloraba por sus hijos que finalmente habían encontrado paz con su pérdida. Y muchas otras madres lloraban al presenciar este testimonio de amor que trascendía la biología y las clases sociales. Después del evento, varias madres se acercaron a Rosa, algunas con curiosidad, otras con juicio velado, y sorprendentemente, algunas con admiración genuina. Una mujer elegante, la señora Patricia Guzmán, madre de un compañero de clase, habló con Rosa sinceramente. Señora, quiero disculparme. Cuando me enteré de que los gemelos Santana vendrían al evento con su empleada doméstica, pensé cosas horribles, que era inapropiado, que usted estaba aprovechándose. Pero después de ver el amor en los ojos de esos niños cuando la miran, me doy cuenta de que estaba completamente equivocada. Usted es su madre en todo lo que importa. Rosa respondió con humildad. Solo hago mi trabajo, señora. Cuidar a estos niños lo mejor que puedo. No, Patricia insistió. Lo que hace va mucho más allá de un trabajo. Mi propia hija tiene niñera, y aunque la niñera es amable, no hay ese nivel de conexión. Usted ama a esos niños genuinamente. Rosa sonrió tristemente. Es fácil amarlos, señora. Son niños maravillosos que pasaron por algo terrible. Solo necesitaban a alguien que los viera más allá de su dolor. Ese intercambio marcó un cambio en cómo otras familias de la escuela veían a Rosa. Ya no era solo la empleada. Era reconocida como la figura materna que había salvado a dos niños del abismo del trauma. Algunas madres incluso comenzaron a pedirle consejos sobre sus propios hijos. ¿Cómo logró que dejaran de tener berrinches? ¿Qué hace cuando no quieren comer? ¿Cómo maneja las peleas entre hermanos? Rosa compartía su sabiduría simple. Les hablo con respeto, como a personas pequeñas, no como a cosas que necesitan ser controladas. Escucho lo que sienten detrás del comportamiento malo y sobre todo soy consistente. Los niños necesitan saber que alguien va a estar ahí siempre, sin importar qué. Era sabiduría de sentido común que muchas madres privilegiadas habían olvidado en medio de filosofías de crianza complicadas y libros de expertos contradictorios. En casa, la vida continuaba su transformación. Rodrigo notó que no solo sus hijos estaban cambiando, él mismo estaba cambiando. Por primera vez, desde la muerte de Valeria, la casa sentía como un hogar otra vez. Había risas, conversaciones, vida. Rosa había traído no solo su competencia doméstica, sino su calidez humana. La casa olía a comida casera, sonaba con música mientras ella trabajaba. Se sentía habitada por amor en lugar de solo ocupada por cuerpos. Rodrigo comenzó a pasar más tiempo en casa, no porque necesitara supervisar, sino porque quería estar ahí. Empezó a ayudar con la cena, algo que nunca había hecho cuando Valeria vivía, porque ella siempre insistía en que él había trabajado suficiente. Rosa era diferente. Don Rodrigo, sus hijos necesitan verlo participar en la casa. Les enseña que el trabajo doméstico es para todos, no solo para mujeres. Así que Rodrigo aprendió a picar verduras bajo la dirección paciente de Rosa, mientras Mateo y Sebastián ponían la mesa. Estas cenas familiares se convirtieron en momentos sagrados, los cuatro sentados juntos, compartiendo comida y conversación. Rodrigo contaba sobre su día en el trabajo de formas que los niños podían entender. Los gemelos compartían sus aventuras escolares. Rosa hablaba sobre las llamadas con Javier y Lupita en Oaxaca, manteniendo a sus propios hijos presentes en la narrativa familiar. No era la familia que Rodrigo había planeado, pero era una familia hermosa de todos modos. Una noche, aproximadamente 6 meses después de la llegada de Rosa, Rodrigo se encontró observándola mientras ella tejía en la sala después de que los niños se durmieran. Era una escena doméstica simple, pero había algo profundamente reconfortante en ella. Rosa levantó la vista y lo sorprendió mirándola. ¿Necesita algo, don Rodrigo? Él negó con la cabeza, pero entonces decidió ser honesto. Rosa, necesito decirle algo. Usted ha transformado completamente esta casa. No solo cuidó a mis
propios hijos. Nos salvó a todos. No sé cómo agradecerle adecuadamente. Rosa bajó su tejido. Don Rodrigo, yo también tengo que agradecerle. Esta familia me dio propósito cuando me sentía muy sola. Cuidar a Mateo y Sebastián llena un poco el vacío de estar lejos de mis propios hijos. Rodrigo se sentó en el sillón frente a ella. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a Javier y Lupita? Rosa calculó mentalmente. Hace 4 meses. Mi próximo viaje sería en 2 meses más. ¿Por qué no va antes? ¿Puedo darle un adelanto de sueldo para el pasaje? Rosa lo miró sorprendida. ¿Y los niños? No puedo dejarlos. Pueden venir conmigo. Rodrigo sugirió impulsivamente. Podríamos hacer un viaje familiar a Oaxaca. Los gemelos conocen a sus hijos. Ven de dónde viene usted. Sería bueno para todos. La idea era descabellada y perfecta al mismo tiempo. Rosa sintió lágrimas brotando. ¿Habla en serio? Completamente en serio. De hecho, ¿por qué no traemos a Javier y Lupita aquí por vacaciones? Podemos acomodarlos en el cuarto de huéspedes. Que sus hijos conozcan la vida que lleva acá. Que pasen tiempo con usted. Rosa no pudo contener las lágrimas. Don Rodrigo, eso sería... no sé cómo agradecerle. No me agradezca. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que ha hecho por nosotros. Fue en ese momento que Rodrigo se dio cuenta de algo que había estado negando por meses. Estaba enamorándose de Rosa. No solo agradecido, no solo impressed por sus habilidades maternales, sino genuinamente enamorado de su bondad, su fortaleza, su calidez humana, de la forma como amaba a sus hijos y simultáneamente mantenía lealtad a los propios, de su risa genuina, su sabiduría simple pero profunda, su capacidad de encontrar alegría en cosas pequeñas. Pero Rodrigo inmediatamente suprimió esos sentimientos. Era su empleada. Había una diferencia de clases, de educación, de mundos. Además, ¿qué sabía él sobre sus sentimientos? Probablemente lo veía solo como su jefe, el padre de los niños que cuidaba. Sería inapropiado, tal vez incluso ofensivo, sugerir algo más. Así que guardó esos sentimientos en silencio, decidido a mantener su relación estrictamente profesional, aunque su corazón quisiera otra cosa. Lo que Rodrigo no sabía era que Rosa también estaba luchando con sentimientos confusos. Había comenzado a ver a Rodrigo no solo como su patrón, sino como un hombre bueno, dedicado, tratando de ser el mejor padre posible en circunstancias difíciles. Admiraba su compromiso con sus hijos, su disposición a cambiar y aprender, su humildad para aceptar ayuda. Y sí, también notaba que era guapo, especialmente cuando sonreía viendo a los gemelos jugar, o cuando sus ojos se arrugaban con risa genuina en las cenas familiares. Pero Rosa también reprimía esos sentimientos. Era la empleada doméstica. Él era un millonario. Diferentes mundos. Además, ¿no sería traicionar su posición de confianza desarrollar sentimientos románticos hacia su empleador? ¿No pondrían en riesgo su trabajo, su estabilidad y, lo más importante, su relación con Mateo y Sebastián si algo salía mal? No podía arriesgar lo que había construido con esos niños por un sentimiento que probablemente era solo gratitud confundida con algo más. Así que ambos continuaron, manteniendo sus sentimientos ocultos, fingiendo que todo era estrictamente profesional, mientras sus corazones sabían otra verdad. La vida seguía su ritmo tranquilo y sanador. Las estaciones pasaron. El primer año de Rosa con la familia Santana terminó con una celebración pequeña pero significativa. Rodrigo organizó una cena especial, invitando a la abuela de Rosa desde Oaxaca junto con Javier y Lupita. Fue la primera vez que los dos mundos de Rosa se encontraron físicamente. Javier, ahora de 16 años, y Lupita de 14, estaban inicialmente tímidos y tal vez un poco resentidos. Habían viajado en autobús desde Oaxaca, una jornada de varias horas, para llegar a esta mansión que les parecía de otra dimensión. Ver a su madre en este contexto, con estos niños privilegiados llamándola Mamá Rosa, despertó emociones complicadas. ¿Así que estos son los niños por los que nuestra mamá no puede estar con nosotros?, murmuró Javier a Lupita cuando pensaba que nadie escuchaba. Pero Rosa sí escuchó, y su corazón se rompió. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Rosa habló con Javier y Lupita en su habitación. Mis amores, sé que esto es difícil para ustedes, ver que cuido a otros niños mientras no puedo estar con ustedes todos los días. Lupita, con lágrimas en los ojos, explotó. No es justo, mamá. ¿Por qué ellos te tienen todo el tiempo y nosotros solo en vacaciones?
habitaciones. Rosa abrazó a su hija, dejando que llorara todo el dolor acumulado de años de separación. Tiene razón, mi vida. No es justo. Y si pudiera cambiar las cosas para estar con ustedes todos los días, lo haría en un segundo. Pero necesito trabajar para mantenerlos, para pagar su escuela, para darles oportunidades. Podríamos ser pobres juntos, sollozó Lupita. No necesitamos tanto dinero. Javier, más maduro, intervino aunque también tenía lágrimas. Lupita, mamá hace lo que puede. Es duro ver que ama a esos niños también. Rosa tomó las manos de ambos hijos. Escúchenme bien. Amo a Mateo y Sebastián, es verdad. Son niños buenos que sufrieron mucho y necesitan amor. Pero ustedes son mis hijos de sangre, de mi corazón, de mi vida. Ningún niño en el mundo, no importa cuánto los ame, podría reemplazarlos. Cuidar a otros niños no disminuye mi amor por ustedes. Mi corazón es suficientemente grande para amar a todos. Y cada niño que cuido, lo hago pensando en ustedes, deseando que alguien también cuide a mis bebés con amor cuando yo no estoy. Fue Mateo quien, sin que nadie lo esperara, tocó la puerta de la habitación de Rosa en ese momento. Mamá Rosa, no puedo dormir. Oh, se detuvo al ver a Javier y Lupita llorando. Con su intuición de niño, comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Ustedes son los hijos reales de mamá Rosa, dijo con voz pequeña, y están tristes porque ella nos cuida a nosotros también. Sebastián apareció detrás de su hermano. Lo sentimos, no queríamos quitarles a su mamá. Era un momento imposiblemente delicado. 4 niños, cada grupo sintiendo que estaba robando algo del otro. Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro, extendió sus brazos. Vengan todos aquí. Los 4 niños, después de un momento de duda, se acercaron. Rosa los abrazó a todos. Javier y Lupita a su derecha, Mateo y Sebastián a su izquierda. Escuchen todos. El amor no es un pastel que se divide en pedazos donde si uno recibe más, otro recibe menos. El amor multiplica. Amo a Javier y Lupita desde que nacieron. Los he amado cada segundo de su vida. Y amo a Mateo y Sebastián desde que los conocí porque necesitaban amor y yo tenía amor para dar. Pero una cosa no quita la otra. Se volteó hacia Javier y Lupita. Ustedes son mis primeros bebés, los que me hicieron mamá. Nada ni nadie cambia eso. Luego hacia Mateo y Sebastián. Y ustedes son los niños que mi corazón eligió amar cuando su propia mamá no pudo estar más con ustedes. Eso es especial también. Finalmente mirando a los 4. ¿Saben qué sería maravilloso? Si ustedes pudieran ser familia entre sí también. Javier y Lupita podrían tener hermanos menores. Mateo y Sebastián podrían tener hermanos mayores. No tienen que competir por mí. Hay suficiente Rosa para todos. Fue Lupita, sorprendentemente, quien hizo el primer movimiento hacia la reconciliación. Miró a Mateo y Sebastián con sus ojos todavía llorosos y dijo: ustedes realmente aman a mi mamá, ¿verdad? Ambos gemelos asintieron vigorosamente. Mucho, confirmó Mateo. Ella nos salvó cuando estábamos muy tristes. Lupita extendió su mano hacia Mateo. Entonces, supongo que tenemos algo en común. Todos amamos a la mejor mamá del mundo. Mateo tomó su mano sonriendo tímidamente. Javier, siguiendo el ejemplo de su hermana, se acercó a Sebastián. Oye, ¿te gusta el fútbol? Sebastián asintió entusiasmado. Me encanta, pero papá no sabe jugar muy bien. Yo puedo enseñarte algunas jugadas si quieres. En mi escuela en Oaxaca soy el capitán del equipo. Los ojos de Sebastián se iluminaron. En serio, eso sería genial. Así, en la habitación de Rosa, 4 niños comenzaron a construir puentes. No fue instantáneo ni perfecto. Había celos residuales, momentos de tensión, ajustes que hacer. Pero era un comienzo. Rodrigo, quien había estado escuchando desde el pasillo, después de notar que los gemelos habían salido de sus habitaciones, sintió una mezcla de emociones. Admiración profunda por cómo Rosa manejó una situación imposiblemente delicada. Tristeza por el dolor que Javier y Lupita obviamente cargaban. Y algo más. Una visión de cómo podría ser una familia expandida, compleja, pero hermosa. Los días siguientes fueron reveladores. Javier y Lupita se quedaron 2 semanas completas. Suficiente tiempo para que las dinámicas iniciales evolucionaran hacia algo más genuino. Javier cumplió su promesa de enseñar fútbol a Sebastián y Mateo en el jardín amplio de la mansión. Los gemelos estaban fascinados con este hermano mayor que sabía hacer trucos increíbles con el balón. Lupita, aspirante a maestra, encontró alegría en ayudar a los gemelos con su tarea. Tenía paciencia natural y métodos de enseñanza creativa
creativos que hacían que el aprendizaje fuera divertido. Mateo y Sebastián respondían bien a su guía. «Eres como una hermana grande que también es maestra», le dijo Mateo una tarde. «Eso es exactamente lo que quiero ser», respondió Lupita radiante. Las comidas familiares durante esas 2 semanas fueron especiales. Rosa cocinaba platillos de Oaxaca que recordaban a Javier y Lupita su hogar, mientras también enseñaba a los gemelos sobre la comida tradicional. «Este mole es la receta de mi abuela», explicaba. «Tiene más de 20 ingredientes y toma 2 días hacer. Mi mamá me enseñó y algún día les enseñaré a todos ustedes». La abuela de Rosa, doña Socorro, de 68 años, también resultó ser una presencia maravillosa. Con su rostro arrugado por años de sol en el campo, pero ojos llenos de sabiduría y calidez, conquistó a todos en la casa. Contaba historias antiguas de Oaxaca, leyendas sobre la Llorona, que hacían a los gemelos esconderse detrás de cojines con miedo delicioso. Enseñaba dichos populares que hacían reír a todos. «Camarón que se duerme se lo lleva la corriente», les decía cuando los niños eran flojos para levantarse. Rodrigo también fue conquistado por doña Socorro. Una tarde, mientras Rosa llevaba a los 4 niños al parque, él conversó con la anciana en la cocina mientras ella preparaba tortillas. Don Rodrigo comenzó con esa franqueza directa de la gente mayor que ya no tiene tiempo para rodeos. «Quiero agradecerle por cuidar también de mi hija». «Yo debería agradecerle a usted», protestó Rodrigo. «Su hija salvó a mis hijos. Pero usted la trata con respeto, como persona de valor. No todos los patrones hacen eso». Rodrigo asintió. «Rosa es invaluable para esta familia. Honestamente no sé qué haríamos sin ella». Doña Socorro lo observó con esos ojos penetrantes que parecían ver más de lo que Rodrigo quería revelar. «Usted la quiere, ¿verdad? No solo como empleada». Rodrigo casi se atragantó con el café que estaba bebiendo. «Yo, es decir, Rosa es una empleada excelente y...» «Don Rodrigo», doña Socorro rió suavemente, «soy vieja, no tonta. Veo cómo la mira cuando piensa que nadie nota, y veo cómo ella lo mira también». Rodrigo se quedó callado, luchando entre negar y confesar. Finalmente suspiró. «Doña Socorro, aunque eso fuera cierto, sería inapropiado. Hay diferencias de clase. Ella trabaja para mí. Podría parecer que estoy abusando de mi posición». «Pfft», la anciana descartó con un gesto. «Esos son tonterías de gente que se preocupa demasiado por lo que otros piensan. ¿La ama?» «Sí», admitió Rodrigo finalmente en voz alta por primera vez. «La amo profundamente». «¿Y sus intenciones son honorables?» «Completamente. Nunca haría nada que la lastimara o pusiera en posición incómoda». Doña Socorro palmeó su mano. «Entonces dígaselo, muchacho. Mi hija ha estado sola mucho tiempo. Merece ser amada por un buen hombre. Y usted es un buen hombre, lo veo. A mis nietos les cae bien, cuida bien de sus hijos y trata a Rosa con respeto genuino. El amor no se detiene por diferencias de dinero. El amor verdadero ve el corazón, no la cartera». «Pero ¿y si ella no siente lo mismo?», expresó Rodrigo su miedo más profundo. «¿Y si arruino la relación que tenemos y ella se va? Mis hijos la necesitan demasiado». «Entonces es un cobarde», dijo doña Socorro con esa dureza amorosa de las abuelas. «Mi Rosa es fuerte. Si no corresponde sus sentimientos, será honesta pero amable, y no dejaría a sus hijos solo por incomodidad personal. Pero si no le dice nada, pasará su vida preguntándose qué hubiera pasado si». La conversación dejó a Rodrigo con mucho que pensar, pero antes de que pudiera actuar sobre esos pensamientos, ocurrió un evento que cambiaría todo. La madre de Rodrigo, Elvira Santana, decidió hacer una visita sorpresa. Elvira había estado conspicuamente ausente desde la muerte de Valeria, no porque no amara a sus nietos, sino porque manejaba el duelo, evitando dolorosamente cualquier recordatorio. Había mandado regalos costosos, hablaba por teléfono ocasionalmente, pero no había pisado la casa desde el funeral. Ahora, 2 años después, finalmente encontró el coraje de visitar. Elvira llegó sin aviso una tarde, todavía vestida de luto elegante como había estado desde la muerte de Valeria. Tocó el timbre esperando ser recibida por algún empleado formal. En lugar de eso, la puerta fue abierta por Sebastián, con pintura en la cara y ropa manchada de jugar afuera. «¿Abuela?», preguntó sorprendido. «Mateo, papá, es la abuela». Elvira se quedó paralizada viendo a este nieto que apenas reconocía. La última vez que lo vio era un niño silencioso, apagado, deprimido. Este niño frente a ella estaba radiante de vida y alegría.
Rodrigo apareció igualmente sorprendido. «Mamá, no sabía que venías. Quise sorprenderlos», respondió Elvira entrando. La casa se veía completamente diferente de su última visita. Había evidencia de vida familiar por todas partes. Dibujos de niños en el refrigerador, juguetes organizados pero visibles en la sala, fotos nuevas en las paredes y un olor delicioso de comida casera flotando desde la cocina. «¿Quién cocina?», preguntó confundida. Como en respuesta, Rosa apareció desde la cocina secándose las manos en su delantal. «Buenas tardes, señora. Soy Rosa María, la empleada». Hizo una pausa viendo el luto de Elvira. «¿Gusta agua, café?». Elvira observó a esta mujer sencilla con evaluación inmediata. «¿Eres la niñera?». «Soy empleada doméstica y también cuido a los niños», respondió Rosa con dignidad simple. Mateo corrió hacia Rosa y la abrazó. «Abuela, mamá Rosa es la mejor. Hace las tortillas más ricas y cuenta historias increíbles». El título «Mamá Rosa» hizo que Elvira se tensara visiblemente. «¿Mamá Rosa?», repitió con tono frío. Rodrigo intervino rápidamente, reconociendo señales de problema. «Mamá, Rosa ha sido parte invaluable de nuestra familia. Los niños la adoran». «Ya veo», dijo Elvira con ese tono que indicaba que no veía nada positivo. «Rodrigo, ¿podemos hablar en privado?». Los dos se retiraron a la oficina. En cuanto la puerta se cerró, Elvira atacó. «¿Qué diablos está pasando aquí? Los niños llaman mamá a la empleada doméstica. No está reemplazando a Valeria», Rodrigo defendió, «pero necesitaban una figura materna y Rosa ha sido maravillosa con ellos». «Maravillosa», repitió Elvira con sarcasmo. «Rodrigo, esa mujer es empleada doméstica, probablemente sin educación, probablemente buscando escalar socialmente a través de ti y los niños». «No te atrevas», Rodrigo respondió con voz peligrosamente baja. «Rosa es una mujer íntegra, honesta, trabajadora. Ha hecho más por mis hijos en un año que un desfile de profesionales caros hicieron en 2 años». «Estás ciego», Elvira insistió. «Esa mujer te ha manipulado. Conquistó a los niños primero y ahora te tiene a ti también. ¿Qué sigue? ¿Casarte con la empleada?». Las palabras fueron dichas con mofa, pero Rodrigo respondió con toda seriedad. «¿Y si así fuera, qué? ¿Hay algo malo en amar a una mujer buena, sin importar su ocupación o clase social?». Elvira palideció. «Ay, Dios mío, estás enamorado de ella». «Sí, lo estoy», confesó Rodrigo desafiante. «Amo a Rosa porque es bondadosa, dedicada, ha curado a mis hijos, ha traído vida de vuelta a esta casa. Y antes de que digas algo más, déjame decirte que Valeria aprobaría. Valeria querría que los niños fueran felices y que yo encontrara amor otra vez con alguien que nos trate bien». «No te atrevas a invocar el nombre de Valeria para justificar esto», siseó Elvira. «Mi nuera era una mujer educada, de buena familia, tu igual. Esta empleada nunca podrá ser lo que Valeria fue». «Tienes razón», Rodrigo concedió tranquilamente. «Rosa nunca será Valeria. Es Rosa, con su propia historia, sus propias fortalezas, su propio valor. Y eso es suficiente, más que suficiente». Elvira se dirigió a la puerta furiosa. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Esa mujer destruirá todo lo que Valeria construyó». «No», corrigió Rodrigo. «Está construyendo algo nuevo sobre los cimientos que Valeria dejó. Y es hermoso». Elvira salió de la oficina hecha una furia. Pasó junto a Rosa sin decir palabra y se fue de la casa, dejando a todos confundidos y tensos. Rosa sabía que algo malo había pasado, pero no sabía exactamente qué. Los días siguientes fueron difíciles. Elvira comenzó una campaña discreta pero efectiva entre su círculo social, murmurando sobre cómo su hijo estaba siendo manipulado por una empleada doméstica calculadora. Los chismes llegaron a oídos de algunos socios de negocios de Rodrigo, causando conversaciones incómodas. Uno de sus inversionistas principales incluso lo llamó preocupado por su estabilidad mental y juicio. Rodrigo enfrentaba presión desde múltiples direcciones, pero cada vez que dudaba, veía a Rosa con sus hijos, la paciencia infinita cuando Mateo tenía una pesadilla, la alegría genuina cuando Sebastián aprendía algo nuevo, la forma como balanceaba mantener contacto con Javier y Lupita mientras cuidaba a los gemelos. Y sabía con absoluta certeza que cualquiera que pudiera crear tanto amor y sanación en su familia merecía ser honrada, no escondida por vergüenza social. Finalmente, Rodrigo tomó una decisión. Era hora de ser honesto con Rosa sobre sus sentimientos, sin importar las consecuencias. Una noche, después de que todos se fueron a dormir, le pidió a Rosa que se reuniera con él en el estudio.
estudio. Ella llegó con aprensión visible, preocupada de que la discusión con Elvira la hubiera puesto en peligro de perder su trabajo. Rosa, comenzó Rodrigo, tomando sus manos con gentileza, necesito decirte algo importante, y por favor, escúchame completamente antes de responder. Si después quieres irte, lo entenderé. Rosa sintió pánico. ¿Hice algo mal? Su madre lo convenció de que yo... No, la interrumpió suavemente. No hiciste nada malo. Al contrario, has hecho todo tan bien que yo... Rosa, me enamoré de ti. El silencio que siguió pareció eterno. Rosa lo miraba con ojos enormes, incrédula. Don Rodrigo, yo no entiendo. Te amo, repitió más claramente. Amo tu bondad, tu fortaleza, tu sabiduría simple pero profunda. Amo la madre que eres para mis hijos y para los tuyos propios. Amo tu risa, tu paciencia, tu capacidad de encontrar alegría en cosas pequeñas. Te amo completamente, Rosa María Flores. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rosa. Pero yo soy solo empleada doméstica. No terminé ni la secundaria. Vengo de un pueblo pobre. Usted es millonario, educado, de otra clase social completamente. ¿Y eso importa?, preguntó Rodrigo. ¿Importa el dinero cuando hablamos de amor, de familia, de lo que realmente hace la vida valiosa? La gente va a hablar, advirtió Rosa. Ya están hablando, admitió Rodrigo. Mi madre está furiosa. Algunos socios están preocupados. Pero ¿sabes qué? No me importa. Lo único que importa es que mis hijos son felices, que esta familia está sanando y que eso es gracias a ti. Si tienes sentimientos por mí también, me gustaría explorar la posibilidad de ser algo más que patrón y empleada. Me gustaría que fuéramos familia de verdad. Rosa sollozaba ahora abiertamente. Rodrigo, yo también te amo. Me enamoré de tu dedicación como padre, de tu humildad para aceptar ayuda, de cómo priorizas a tus hijos sobre todo, pero tenía tanto miedo de sentir esto, de arruinar todo si te lo decía. Rodrigo la jaló suavemente hacia él, abrazándola mientras lloraba. No arruinaste nada, lo hiciste todo mejor. Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rosa. Ahora, respondió Rodrigo sonriendo, construimos nuestro futuro juntos. Tú, yo, Mateo, Sebastián, Javier y Lupita. Una familia mezclada, compleja, pero llena de amor. ¿Y su madre? Mi madre aprenderá a aceptarlo o elegirá perderse en la vida de sus nietos. Esa es su decisión. Rosa asintió, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, merecía esta felicidad. La transformación no fue instantánea ni fácil. Cuando Rodrigo anunció oficialmente su relación con Rosa a familia y amigos, las reacciones fueron mixtas. Algunos apoyaron, reconociendo el amor genuino entre ellos. Otros juzgaron duramente, viendo solo una empleada doméstica escalando socialmente de manera inapropiada. Elvira se negó a hablar con Rodrigo por meses. Finalmente fue doña Socorro, la madre de Rosa, quien intervino sabiamente. Llamó a Elvira directamente. Señora Santana, habla Socorro Flores, madre de Rosa María. Entiendo que está molesta con esta situación. Yo también tuve mis dudas al principio, pero déjeme preguntarle algo. ¿Quiere que sus nietos sean felices? Por supuesto, respondió Elvira fríamente. Entonces, olvídese de su orgullo y vaya a ver con sus propios ojos cómo están esos niños ahora comparado con cuando su nuera murió. Después hablamos. Elvira, picada por el desafío pero también intrigada, hizo una visita no anunciada semanas después. Lo que encontró la dejó sin palabras. La casa vibraba con vida. Mateo y Sebastián jugaban fútbol en el jardín con Javier, que estaba de visita. Lupita ayudaba a Rosa a preparar la cena mientras conversaban y reían. Rodrigo llegó del trabajo y fue recibido con abrazos entusiastas de 4 niños, no solo 2. Y cuando Rosa lo saludó con un beso simple pero lleno de cariño, Elvira vio amor genuino, no calculación. Durante la cena, forzada a quedarse por cortesía básica, Elvira observó las dinámicas. Rosa no actuaba como empleada escalando socialmente. Actuaba como madre, mediando disputas entre niños con paciencia, asegurando que todos comieran verduras, preguntando sobre la tarea de cada uno. Y los niños, todos 4, la escuchaban con respeto natural, no por miedo, sino por amor. Después de la cena, Mateo se acercó tímidamente a Elvira. Abuela, ¿quieres ver el álbum que hicimos? Tiene fotos de mamá Valeria y de nosotros ahora con mamá Rosa. No borramos a mamá Valeria, solo agregamos a mamá Rosa. Elvira hojeó el álbum con lágrimas. Efectivamente, las fotos de Valeria estaban ahí, honradas, recordadas, y junto a ellas, fotos nuevas de una familia
familia reconstruida. No era reemplazo, era continuación, era vida después de la muerte, amor después de la pérdida. Cuando se fue esa noche, Elvira abrazó a Rodrigo por primera vez en 2 años. Lo siento, hijo, tenías razón. Ella es buena para ustedes. Gracias, mamá, respondió Rodrigo con alivio profundo. Es todo lo que necesitaba escuchar. 6 meses después, Rodrigo y Rosa se casaron en una ceremonia simple pero hermosa. Mateo y Sebastián fueron los padrinos de los anillos, orgullosos de participar en hacer oficial la familia que ya sentían en sus corazones. Javier llevó a su madre al altar, cumpliendo el rol que su padre fallecido hubiera tenido. Lupita fue dama de honor, radiante en su vestido sencillo. Elvira asistió, finalmente en paz con la decisión de su hijo. Doña Socorro bendijo la unión con una oración tradicional de Oaxaca, y cuando el juez preguntó si alguien tenía objeción a la unión, los 4 niños gritaron al unísono: ¡Ninguna! ¡Que se casen ya! La risa llenó el jardín donde se celebró la ceremonia. Rosa y Rodrigo intercambiaron votos simples pero profundos, prometiendo amarse, apoyarse y honrar las familias que cada uno traía a la unión. No fue un cuento de hadas perfecto, la vida nunca lo es, pero fue una historia real de amor encontrando camino a través de clase, dolor y prejuicio. Años después, cuando Mateo y Sebastián tenían 12 años, escribieron un ensayo para la escuela titulado Mi familia. En él describían cómo habían tenido 2 madres en su vida: mamá Valeria, que los trajo al mundo, y mamá Rosa, que los salvó del silencio y el dolor. Explicaban cómo también tenían 2 hermanos mayores en Javier y Lupita, quien ahora visitaban regularmente, y cómo su padre había sido valiente para escoger el amor sobre lo que la sociedad esperaba. Rosa nunca olvidó sus orígenes. Con la posición que ahora tenía, usó su influencia para ayudar a otras empleadas domésticas, creando una fundación que ofrecía educación continua, derechos laborales y apoyo para mujeres trabajadoras. Ninguna mujer debería tener que elegir entre estar con sus hijos y mantenerlos, decía frecuentemente. Algún día México será un país donde las madres trabajadoras reciben el respeto y apoyo que merecen. Lupita cumplió su sueño de ser maestra, especializándose en educación para niños de comunidades rurales. Javier se convirtió en ingeniero civil, trabajando en la empresa de Rodrigo, pero ganándose su posición por mérito propio, no por ser hijastro del dueño. Mateo y Sebastián crecieron siendo hombres bondadosos, sin vergüenza de su historia compleja, orgullosos de ambas madres que habían tenido. Y Rosa, quien había llegado a la mansión Santana como empleada doméstica contratada temporalmente, se convirtió en el corazón de una familia que demostró que el amor verdadero no reconoce clases sociales, que las familias se construyen con el corazón y no solo con la sangre, y que a veces las personas más extraordinarias vienen en los paquetes más humildes. La historia de Rosa y la familia Santana se convirtió en leyenda local, un recordatorio de que el amor, la paciencia y la bondad genuina pueden sanar incluso las heridas más profundas, y que las 12 niñeras especializadas no pudieron lograr fue conseguido por una mujer sencilla con un corazón inmenso y la sabiduría simple de amar sin condiciones. Porque al final, los niños no necesitan técnicas pedagógicas complejas ni métodos de disciplina innovadores. Necesitan ser vistos, escuchados, amados incondicionalmente y saber que alguien se va a quedar sin importar qué. Rosa les dio exactamente eso, y ese fue el milagro más grande de todos.